Queremos determinar los números críticos de la función dada. Los números críticos son los valores de x en el dominio donde la primera derivada es igual a 0 o indefinido. Empecemos por indicar el dominio de la función dada. Tenemos f de x igual a x al poder de menos 3 veces el log natural x, que si quisiéramos, podríamos reescribir como log natural x dividido por x al cubo. Este es un ejemplo en el que es útil para conocer el dominio de las funciones básicas. Por ejemplo, aquí, el dominio del registro natural x es x mayor que 0 y podemos verificar rápidamente esto mirando el gráfico del registro natural básico función, que tengo aquí, de nuevo, donde el dominio es x mayor que 0, observe cómo tenemos una vertical asíntota en x igual a 0. Por lo tanto, debido a que f de x contiene log natural x, tenemos una restricción en el dominio donde x es mayor que 0. También tenemos x al cubo en el denominador y, por lo tanto, x no puede ser igual a 0, de lo contrario tendríamos una división por 0. Pero observe que x es igual a 0 no es mayor que 0 y, por lo tanto, esta restricción ya está en la restricción dada de que x es mayor que 0. Así que si quisiéramos, podría mostrar el dominio. Uso de notación de intervalos. ¿Qué sería el abierto intervalo de 0 a infinito? Ahora la razón por la que es importante para determinar el dominio es que cuando vamos a determinar dónde está la primera derivada igual a 0 indefinido. Si el valor no está en el dominio, no lo incluimos como número crítico. Y ahora el siguiente paso es para determinar la derivada, y determinar dónde está igual a 0 indefinido. Y podemos usar forma de la función. Si utilizamos el primer formulario, tendremos que usar la regla del producto. Si utilizamos la segunda forma, necesitaremos usar la regla del cociente. Voy a seguir adelante y usa el formulario original y la regla del producto. Y por lo tanto, f' de x es igual a la primera función de x a la potencia de la derivada 3 veces negativa de la segunda función, que es la derivada del log x natural. Y luego tenemos más el segunda función de log natural x veces derivada de la primera función, que es una derivada de x al poder de menos 3. Esto nos da f' de x. Es igual a x el poder de menos 3 veces la derivada del log natural x, que es un dividido por x. Y luego tenemos más log natural x multiplicado por la derivada de x a la potencia de menos 3, que es negativo 3 veces x a la potencia de menos 3 menos 1, que es negativo 4. Y ahora vamos a limpiar esto. Recuerde que un dividido por x es igual a x a la potencia de menos 1. Así que para este primer producto, tener x el poder de menos 3 veces un dividido entre x, o veces x a la potencia de menos 1, lo que nos da x el poder de menos 4. Y luego tenemos más negativo 3, x a potencia de menos 4, registro natural x. Vamos a escribir eso como menos 3, x al poder de negativo 4, registro natural x. Y de nuevo, aquí, si queremos, podemos escribir esto usando exponentes positivos. Esto equivale a un dividido por x al cuarto. Menos 3 troncos naturales x dividido por x al cuarto. Y ahora necesitamos determinar dónde está la derivada igual a 0 indefinido. Observe cómo tengo división por 0 cuando x es igual a 0, pero x igual a 0 no está en el dominio y, por lo tanto, no incluir x es igual a 0 como un número crítico. Así que ahora configuraremos el derivada igual a 0 y resuelve x. Esto nos da la ecuación 1 dividido por x al cuarto. Menos 3 log natural x dividido por x hasta el cuarto igual a 0. Limpiemos las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación. Por x al cuarto. X a la cuarta vez 1 dividido por x al cuarto es solo 1. Y luego tenemos menos x a la cuarta vez 3 natural log x divide x al cuarto, solo nos da 3 log natural x. A la derecha tenemos 0. Y ahora para resolver la ecuación de x, primero aislaremos el log natural. Comencemos restando 1 en ambos lados, lo que nos da menos 3 log natural x es igual a menos 1. Y luego dividiremos ambos lados por menos 3. Simplificando, tenemos que el log natural x es igual a 1/3 positivo. Y ahora para resolver x, escribiremos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Recuerde, el registro natural x es log base e, así que la ecuación exponencial equivalente es e a la potencia de 1/3 igual a x.
Así que, de nuevo, tenemos que la potencia de 1,3 es igual a x. Y al poder de 1,3 es mayor que 0 y, por lo tanto, esto es el número crítico. Y podemos enumerar un número crítico como x igual a con la potencia de 1,3. O si quieres en forma radical, esto sería equivalente a la raíz cúbica de... Así que, de nuevo, la crítica número de la función dada es x igual, de nuevo, e a la potencia de 1,3, o si queremos, la raíz cúbica de... Esto nos dice, si la función dada tener un máximo relativo o un mínimo relativo, tendría que ocurrir en x es igual a la raíz cúbica de... Pero no garantiza que tendrá un máximo o un mínimo relativo en esta ubicación. Antes de irnos, echemos un vistazo al gráfico. Aquí tenemos el gráfico de la función dada. Y la raíz cúbica de es de aproximadamente 1396. Y fíjense en cómo tenemos un punto álgido en este lugar. Y por lo tanto, la función tiene un máximo relativo en x igual a e a la potencia de 1,3. O x es igual a la raíz cúbica de... Espero que esto te haya resultado útil.